Jorge La Peña, ¿qué significa este fallo? Bueno, significa poner las cosas en su justa medida y una solución, digamos que yo juzgo muy positiva para superar esta situación traumática y, digamos, no habitual, excepcional, que ha tenido el sector energético argentino, donde ante la necesidad y el convencimiento de que había que incrementar las tarifas, estas no pudieron ser efectivamente llevadas a la práctica. Entonces creo que el fallo de la Corte estudia minuciosamente el problema, da una forma de solucionarlo, que se tiene que ajustar a derecho, y esto incluye obviamente la realización de las audiencias públicas. Esto es para los servicios públicos de transmisión y distribución gasífera, y innova respecto a lo que sería lo esperable, respecto a cómo se debe fijar el valor en boca de pozo, que era el elemento que más perturbaba, digamos, esta movida tarifaria que se intentó poner en práctica y que no finalmente vuelve para atrás, ¿no? Montamato, ¿usted cree que esto soluciona el problema? Establece una divisoria de aguas y se va a tener que solucionar el problema dentro de los términos que ha fijado este fallo. Ahora, el fallo a mí me gusta más en sus fundamentos que en su resolución. Porque en los fundamentos hay varios principios que son muy importantes. Primero, la Corte dice que el tema tarifario es una cuestión de política energética y que está en la decisión y en la órbita del Poder Ejecutivo. Esto es importante. Segundo, la Corte dice que el circuito de transporte, el segmento de transporte y distribución de gas son monopolios naturales. No podemos tener una cocina de la empresa A y otra cocina de la empresa E, por razones de eficiencia, son monopolios naturales. Eso tiene tarifas de transporte y distribución que son reguladas, y las leyes establecen que tienen que tener audiencias públicas el incremento o la corrección de ese tarifario. Pero dice la Corte también el tema del precio del gas. El tema del precio del gas, no, es un segmento que no está regulado. Yo te estoy diciendo de que hay que hacer audiencia pública porque en realidad hoy no está sujeto a la interacción de la oferta y la demanda. El circuito de gas. Entonces, ese circuito de gas, como no está sujeto a la interacción de la oferta y la demanda, y está intervenido el precio, también me lo tenés que pasar por audiencia pública. Ahí viene un problema, doctor. ¿Cuál? ¿Sabes cuál? Con los consumidores, sí. Que si hoy librásemos el mercado de gas al circuito de interacción de oferta y demanda, el precio del gas natural, por ese circuito, sería mayor que el de la resolución que se intenta excluir al consumidor residencial. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque el país está importando mucho gas. Entiendo. Y es el precio de ese gas importado el que le fija a usted el costo de referencia para el circuito de oferta y demanda. Permítame, Susana Andrea, ¿ustedes cómo evalúan este fallo? Bueno, en realidad nosotros, lógicamente, como asociaciones de consumidores y representantes de los usuarios, estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque la audiencia pública, Nelson, era un paso necesario y legal. La Constitución Nacional, tanto las leyes y las resoluciones, indican que antes de aumentar una tarifa de un servicio público, debe generarse la audiencia pública. Sabemos bien que las audiencias públicas son obligatorias, pero no son vinculantes. Significa que
cada uno de los de las partes en cuestión, el Estado por un lado, las empresas por otro, los consumidores y el público, pueden ir opinar, pueden nutrirse de la información adecuada y de esta manera muchas veces se puede llegar a una solución y en un estado perfecto, digamos que eso da como resultado el aumento tarifario. Perfecto. Le pregunto al doctor Río Pedre, ¿cómo entiende usted que va a seguir esto en cuanto a tiempos y lo que va a representar esto para el tema del costo, ¿no es cierto?, de lo que va a pagar la gente, ¿no? Que obviamente, más allá de estos aspectos técnicos, es lo que hoy está el televidente diciendo, ¿cuánto voy a pagar con todo esto? Sí, yo creo que primero sentimos un gran alivio. ¿Por qué? Porque en realidad, en representación de la gente, nosotros veíamos que había una constante decir, bueno, ¿cuánto debo? ¿Cómo debo pagar? ¿Cómo es este proceso? No se me van a juntar dos facturas. Entonces, esto también da una idea de que la gente tiene vocación de pago. Ahora, hay que saber cuándo y cuánto. Primera cuestión. Se va a tener que celebrar la audiencia pública. La audiencia pública no es vinculante, pero es importante. Ajá. Por lo que usted decía al principio, y tiene razón, fíjese que nosotros no nos creemos los consumidores los ombligos del mundo, pero sí creemos que podemos aportar muchas cosas que pueden hacer valorar al Ejecutivo para después fijar la tarifa. Y esto es lo importante, porque acá no todo el federalismo que nosotros estamos hablando no tenían precio federal. Entonces no es lo mismo que uno diga, lo aumento 300% sobre 30 pesos que se pagaba en la ciudad de Buenos Aires, que le aumento 300% sobre 300 que se pagaba en Córdoba o en la provincia de Buenos Aires. Está claro. Ustedes como representantes de las cámaras, las pequeñas empresas han quedado excluidas de todo esto. ¿Les sorprendió? Nos sorprendió y realmente creemos que no deberíamos estar excluidas. Si bien la causa era por el residencial nada más, creemos que a futuro debe considerarse en la audiencia pública, donde se explique claramente el por qué las pymes van a tener que pagar más, van a tener diferencia que los consumidores. Son consumidores que dan trabajo, pequeños consumidores que en la sumatoria es el 70% de la mano de obra del país. Y no es poca cosa, y una pyme que hoy paga 30.000 pesos en Chubut, que fabrica cerámica, que va a pagar con el 500%, porque al estar excluida va a pagar con el 500% de aumento, va a pasar a pagar 200.000 pesos, le aumenta un 50%. ¿Y lo puede pagar? No lo puede pagar. Hoy tenemos un marco recesivo, todos lo sabemos, desde enero, en tanto la industria pequeña y mediana, que también representamos desde CAME, y el comercio, tenemos un marco recesivo de actividad donde para no perder competitividad ajustamos costos, pero si nos aumentan los servicios realmente se nos hace imposible seguir. Le pregunto a los exsecretarios, cuando Aranguren el otro día decía el 87% de la gente está en condiciones de pagar, ¿eso es un número real, comprobable? Le pregunto a usted como a los consumidores, bueno, para ustedes. Yo no puedo asegurar ese número, pero digamos lo creo. Pero fíjese que solamente decir que el 13% o el 15% no pueda pagar es una cifra enorme, porque acá una de las características de este proceso tarifario era que afectaba a todos los consumidores de la Argentina, y somos 44 millones entre los que consumen energía eléctrica y de los que solo consumen gas. Entonces decir una cifra esta siempre es una cifra que engloba a una parte muy importante de gente, muchas de los cuales no habrán pagado, algunos no habrán podido pagar. Y un tema que habría que mirar es la distribución regional, porque si ese 13% correspondiera, por ejemplo, a un porcentaje altísimo de la población de la Patagonia, bueno, estaríamos también en un problema muy grande. Entonces, me parece que muchas veces las estadísticas hay que matizarlas o analizarlas contextualmente, ¿no? ¿Ustedes tienen esa percepción? Bueno, en realidad yo no sé si es el 87% que querían pagar la factura. Me parece que muchos de ese 87% tenían la factura en débito automático y al no saber cómo actuar, automáticamente el banco le descontó el valor. Pero estamos hablando de aumentos, Nelson. Lo más preocupante no es tanto Capital y Gran Buenos Aires, que teníamos las tarifas retrasadas, es el interior, como muy bien dijo Jorge La Peña, es el interior, es la Patagonia. Hay que ver si acá verdaderamente ese 87% está
desarrollado en un ámbito donde las tarifas eran medianamente bajas, porque el gran problema que existe en la Argentina es la diferencia de precios que hay entre el interior del país, digamos, y Capital y Gran Buenos Aires, que prácticamente ellos nos están subsidiando las tarifas a nosotros. Montamato, ¿usted cómo ve esta problemática de las empresas? Algunas asociaciones de empresarios e instituciones están haciendo presentaciones judiciales frente a esta diferenciación. Sí, yo creo que el fallo de la Corte establece un colectivo sobre los residenciales, y al resto le dice, si usted tiene un caso especial, sométalo. Mi resolución va a cubrir, vía presentación de las asociaciones de consumidores, a todo el colectivo, aunque cada uno de los residenciales no haya hecho una presentación judicial. Pero queda abierto, queda expedito para los otros hacer esta presentación. Yo le diría que en esto del interior y la capital hay hijos y entenados. La capital y la provincia de Buenos Aires estaban favorecidos por la tarifa eléctrica. Por eso Córdoba, Santa Fe, el resto de las provincias pagaban más la electricidad, porque mientras se subsidiaba para todos los electrones, la generación de electrones, la tarifa de transporte y distribución y el valor agregado de distribución se subsidiaba en la zona AMBA para nosotros, pero las provincias que tienen jurisdicción sobre eso habían ido actualizando los valores agregados de distribución. Por eso el aumento eléctrico pegó mucho más en esta zona, pero es porque estábamos subsidiando acá el valor agregado de distribución. En la Patagonia ya se pagaba menos el gas natural. El kirchnerismo hizo una actualización de las tarifas de gas natural en las categorías residenciales en 2014, que pegó en el 2015. Y los de la Patagonia que pagaban menos el gas natural fueron excluidos de ese aumento. Por eso cuando se produce el aumento del gas, que es para todo el país, la gente que no había pasado por el otro aumento tuvo más repercusión. Todas estas cosas hay que decirlas, porque los subsidios tarifarios, que son la contrapartida de esto, porque lo que no pagamos con el bolsillo de consumidores de gas y electricidad, lo estamos pagando con el bolsillo de contribuyentes. Por supuesto. Bueno, ese fenomenal masa de subsidios benefició más a los ricos que a los pobres, y tuvo hijos y entenados en la geografía argentina. Bien, sí, quería decir algo. El ingeniero Montamat hablaba de los ricos y los pobres. Eso favoreció a las concentraciones económicas y no a las pymes. A las que más perjudica es a las pymes, precisamente, porque en sus costos, tanto el gas como la electricidad tiene alta incidencia. Por eso es que la industria y el comercio pyme tiene una preocupación hacia futuro con respecto a cómo se va a aplicar la tarifa que aumentará. Porque reconocemos el absurdo de las tarifas anteriores, pero sabemos que de golpe no podemos pagar las tarifas que se propone el gobierno cobrar. Usted quería decirlo, sí. Me parece que es importante resaltar esto. En el 2014, cuando bien decía el ingeniero Montamat, había pasado la audiencia, el aumento de gas, no hubo audiencia pública tampoco. Esto hay que dejarlo resaltado. Y la cuestión que marca hoy, ¿por qué se presentan las asociaciones de consumidores? Porque no existe un defensor del pueblo. Esto también lo marca la Corte. Y hace 7 años que no hay defensor del pueblo. Entonces, todas estas cosas creo que forman un conjunto y un antecedente que hay que tener en cuenta. No hay que creerse que esto nació el 10 de diciembre, porque todo es consecuencia de algo. Entonces me parece muy importante que se designe el defensor del pueblo, porque es la representación de la gente. Y la segunda cuestión es que también recordemos cómo es la justicia, porque en el 2014 no pidieron audiencia pública. Perfecto. ¿Usted quería decir algo más? Bueno, no, simplemente, Nelson, darle tranquilidad a la gente, decirle que, bueno, los próximos meses, tal vez los que han pagado y han pagado el recargo del 400%, les va a llegar un crédito y no van a tener que pagar la factura hasta que no se defina en audiencia pública. Y para tener un parámetro de qué vamos a pagar de aquí en adelante, nos tenemos que guiar con los consumos del año 2015. O sea, estamos pagando tarifas del año 2015. ¿Cómo hacemos la diferencia? El bimestre lo tenemos que comparar o este mes con el mes del año 2015. Perfecto. Lo que puede variar un poco es el volumen. Claro, según quien, claro. Decir simplemente
que nosotros legalmente, como institución, como asociación empresaria, no podemos hacer una presentación colectiva. Lo que sí asesoraremos a nuestros asociados para que, si evidentemente quieren hacer presentación con respecto al reclamo que para no pagar el 500% o pagarlo de manera más leve, por decirlo de alguna manera, lo vamos a asesorar como corresponde. Perfecto. ¿Alguna acotación de último minuto que quieran hacer, una última línea? Bueno, tenemos que superar rápidamente este problema. Digamos que ha sido paralizante de lo importante que es la definición de una política de Estado para la energía que pueda ser aplicada por este gobierno y los gobiernos que sucedan a este gobierno. En este sentido, bueno, resolviendo esto con las formas que plantea la Corte, que creo que son oportunas, vamos a poder pasar a estas grandes cuestiones energéticas que tenemos por resolver todos los argentinos después de una década o más de un fuerte retroceso en nuestra performance energética, ¿no? Yo 3 palabras. Dígame. Una, hay que ponerle el cascabel al gato en del tema tarifario. De alguna manera hay que resolverlo. Pero esto no es lo único para tener, como dice Jorge, una energía a largo plazo como política de Estado. Hay otras 2 palabras que son fundamentales. Una institucionalidad. En la década anterior no solo se destruyeron las reservas de capital físico, se destruyó la institucionalidad del sector. Hay que restablecer entes reguladores con concurso, con gente profesional, autónoma, etcétera, etcétera. Reglas de largo plazo. La tercera palabra, una era precio, institucionalidad, la tercera es estrategia. Tenemos que tener para este sector que es capital intensivo y que tiene que hacer muchas nuevas inversiones para que la energía vuelva a ser parte de la solución, no del problema, darnos una estrategia de largo plazo. Esto es clave. A todos muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es el tema de aquí para adelante. De aquí para atrás, por supuesto, quedan muchas cosas, ¿no? Que deja el kirchnerato, que cuando asumió en un país que exportaba gas, y hoy dejó el país en estas condiciones. Y por supuesto que también habrá que ver qué pasó con las empresas, porque como bien dijo Montamán, hubo subsidios, es decir, nosotros pagábamos lo que valía 100, 20, los que tenían subsidios, muchos no los tuvimos. Lo otro lo pagaba el Estado a las empresas. Habrá que ver qué pasó con eso. Forma parte del agujero negro que ha dejado el kirchnerato y que exige, y utilizo otra de las palabras dichas por Montalbán, estrategia. Creo que esto es lo que le ha faltado al gobierno y espero que el presidente aprenda esta lección. Por el bien de nosotros, fundamentalmente. Cuando vengamos, estamos con la corrupción K. Auspicia QBE Seguros La Buenos Aires. Sin una buena educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. Ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar. Salí a dar una vuelta con nosotros. TN Autos.
Este fin de semana probamos a fondo el nuevo citadino que llega al Mercosur para ser líder en su segmento. Además, nos subimos a la versión con caja automática de un exitoso compacto. Y todo sobre uno de los deportivos alemanes más deseados del mundo. TN Autos con Matías Antico. Sábado 22 horas. Domingo 14:30 por TN. Este fin de semana, conectate a TN Tecno. Especial Juegos Olímpicos. Te mostramos las innovaciones más sorprendentes de Río 2016. Visitamos el Centro de Seguridad de los Juegos. Es una especie de gran hermano gigante. Y te contamos qué usan los deportistas para competir al máximo nivel. Vamos a conocerlo.